Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy les traigo un episodio donde vamos a hablar acerca de cómo funciona el cerebro bilingüe y por qué las lenguas no compiten entre sí, sino que más bien se pueden complementar y podemos usar muchas de las funciones de ese cerebro bilingüe a nuestro favor para poder implementar más o incentivar más el uso del idioma familiar en casa. Así que hoy quiero hablarte de esta cosa que da a veces muchos miedos a las familias, es qué pasa en el cerebro de un niño cuando crece con dos o más lenguas. Es posible que una de esas lenguas sustituya a la otra o se pueden confundir las lenguas en su cabeza o será que tantas lenguas puede hacer que mi hijo pues llegue a hablar más tarde. Si alguna vez has pensado en este tipo de preguntas, por ejemplo, o sentido que la lengua del entorno se está comiendo la lengua familiar, pues este episodio es para ti. Aquí el miedo no es el problema es la falta de información. Muchas familias viven la crianza multilingüe con una preocupación silenciosa, no siempre se dice en voz alta, pero está ahí latente. El miedo a hacer algo mal, el miedo a perder la lengua familiar, el miedo a que el cerebro del niño no pueda con todo. Y quiero decirte algo importante desde el inicio. Ese miedo no nace de la experiencia, nace la mayoría de veces de no saber cómo funciona el cerebro bilingüe, porque cuando entendemos lo que pasa dentro del cerebro, la angustia baja y la confianza sube. Y eso es lo que nosotros queremos lograr hoy, y esta es mi meta hoy con este episodio del podcast. Les cuento. El cerebro bilingüe no funciona, pues, con cajones. Es decir, existe esta idea, extendida de que el cerebro guarda las lenguas como en compartimentos separados, como que yo abro aquí la gaveta de la lengua del español, o si existiera aquí el cajón del alemán, el cajón del inglés, el cajón de francés. El cerebro no funciona así. El cerebro bilingüe, y también, bueno, multilingüe, funciona con una sola red lingüística compartida. Es decir, todas las lenguas están activas al mismo tiempo, incluso cuando solo estamos hablando una, y esto es súper interesante. No es que se apaga una lengua para encenderse la otra. El cerebro lo que hace es seleccionar según el contexto o la persona con la que hablamos y la necesidad comunicativa, selecciona en cuál idioma enfoco mi atención. Entonces, no es un asunto así como un switch o un apagador que enciende una lengua y apago la otra, sino más bien se trata de a dónde enfoco mi atención. Yo siempre les pongo el ejemplo a las familias, como imagínense que, que ustedes están ahora enfocando un punto específico, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita aquí estoy viendo no sé, ¿cómo se dice? El grifo, no sé, de la puerta, estoy viéndolo. Y por otro lado, a pesar de que no estoy enfocando mi atención ahí, yo sé que por aquí, con el rabito del ojo, veo que está ahí una silla, después están unas cajas, ¿ok? Todas estas, digamos, este enfoque de atención, yo lo puedo cambiar en cualquier momento, enfocarme en la silla que estoy viendo o en el cuadro que está en la pared. Y así es como funciona el cerebro bilingüe. Lo que hace es enfocar su atención en la lengua que está usando en ese momento y, como decir, dejar ahí en stand-by los otros idiomas que por el momento no están, pues, no se están necesitando en la conversación. Entonces, como les digo, no es que
las lenguas se apagan y se encienden, sino más bien que todas las lenguas están activas al mismo tiempo, incluso cuando pues estamos hablando solo una de ellas. No se apaga una lengua para encender otra, el cerebro funciona entonces em, viendo cuál es el contexto, cuál es la persona con la que estoy hablando, cuál es la necesidad comunicativa del momento y de acuerdo a eso, pues enfoca su atención. Una metáfora que a mí me gusta muchísimo es la de un árbol, ¿sí? Un mismo tronco, unas mismas raíces y varias ramas que crecen hacia distintos lados. Y esas ramas que crecen hacia distintos lados son los diferentes idiomas con los que convivimos en el día a día, con los que conviven nuestros hijos. Entonces, aprender una lengua nueva no significa borrar la anterior, significa reorganizar ese sistema, ¿sí? Las lenguas en el cerebro no compiten, las lenguas en el cerebro se apoyan. Y aquí vienen una de las ideas más liberadoras para muchísimas familias. Las lenguas no compiten entre ellas, no se roban espacio, no se quitan fuerza, porque las lenguas son interdependientes. Eso significa que muchas de las habilidades lingüísticas profundas no pertenecen a una lengua concreta, sino al cerebro. Y esto ayuda a que si un niño sabe contar, por ejemplo, una historia en una lengua, explicar una emoción, argumentar una idea, em, comprender un contexto, cuando un niño desarrolla estas habilidades en una lengua, no empieza de cero en la otra, ¿sí? No es que, ya, aprendió esta habilidad solo en español y no va a poder expresarlo, por ejemplo, en alemán o en inglés. No, es al estar interconectadas, las lenguas, pues, como que se prestan herramientas, ¿sí? Por eso, fortalecer una lengua, cuando se hace desde la conexión, desde la coherencia, no debilita a la otra. Sin embargo, hay que saber que el contexto social va a determinar muchísimo, muchísimo que esa lengua se mantenga a nivel o a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el uso social que se le da a una lengua determina qué tanta fluidez tengo yo en esa lengua, qué tanta naturalidad tengo yo para hablar esa lengua y cómo puedo en los diferentes contextos, pues tener esa lengua presente en mi cabeza. En cambio, una lengua que es muy poco usada en muy pocos contextos, pues tiende más a estar como más apagada, a estar, digamos, con menos atención mía. Esto quiere decir que hay menor fluidez al producir en ese idioma específico. Entonces, por eso muchas veces sentimos, por supuesto, que la lengua mayoritaria gana mucho terreno y es verdad. Es verdad, por un lado, que gana terreno, y, eso es cierto, porque nuestros hijos tienen un montón de contextos en ese idioma y para hablar ese idioma. Entonces, todos esos contextos enriquecen la lengua de nuestros hijos. En cambio, si lo hacemos, si comparamos, perdón, cuántos contextos están teniendo nuestros hijos para hablar en nuestro propio idioma, nos vamos a dar cuenta que son poquitísimos y que entonces es normal que haya un gran desbalance de input. Entonces, cuando nosotros sentimos que la lengua del entorno está ganando terreno, entonces es muy importante decir, lo que estás observando es real, pero no significa que ya perdimos ese idioma minoritario, ¿sí? La lengua del entorno suele ganar fuerza porque, como les digo, hay más horas de exposición, hay una necesidad social real en comparación con nuestro otro idioma, por ejemplo, y eso hace que esa lengua se vuelva muchísimo más dominante, pero la dominancia no es automáticamente sinónimo de sustitución,
¿sí? Que una lengua se use más no significa que la otra lengua va a desaparecer del cerebro. Significa simplemente que está más activa en los diferentes momentos. Por eso nosotros tenemos que ser súper intencionales con nuestros niños y usar estrategias de comunicación que nos ayuden y les ayuden a ellos a mantener también ese otro idioma activo. Entonces, una lengua puede estar como en pausa o en stand-by sin estar perdida. Esta idea es clave, especialmente para nosotros las familias migrantes. Entonces, una lengua puede usarse menos, puede escucharse más que hablarse, puede estar más en compresión que en producción y aún así seguir presente en el cerebro. El asunto clave aquí es hacer algo para que esto no se quede solo en la pasividad y en la escucha, sino que también nuestros hijos tengan la necesidad y quieran usar ese idioma también. Seguir entonces manteniendo ese idioma en el cerebro, por supuesto, pero también activándolo a nivel verbal. El conocimiento lingüístico, les digo, no desaparece de un día para otro, deja huellas profundas y por eso vemos tantos casos de niños que después de años pueden reactivar una lengua que parecía perdida. El cerebro no es que la borra, es que la archiva más o menos, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer pues es traer otra vez ese idioma y que tenga pues muchísimo más protagonismo en nuestras vidas. Em, lo que no significa que una lengua pierda fuerza, es decir, es posible que haya una dominancia grande, ¿verdad? En la lengua mayoritaria y al mismo tiempo que nuestro idioma pierda fuerza, ¿sí? Que una lengua pierda presencia. Por ejemplo, en nuestra casa no significa que el niño se haya confundido, que ya no la entienda, que sea demasiado tarde o que haya algún daño cognitivo, por ejemplo. Muy a menudo la comprensión va por delante de la producción y eso es completamente normal en niños bilingües, especialmente en la lengua minoritaria. Sin embargo, es también real que esa lengua minoritaria puede perder fuerza. Y ahí es a donde está la clave de cuánto input nosotros estamos dando para que esa lengua se mantenga a flote y se sostenga sobre todo a través del tiempo. Esto es indispensable. Entonces, hoy yo quiero que nosotros pasemos de la preocupación a la conciencia. Cuando entendemos cómo funciona el cerebro bilingüe, dejamos de reaccionar ante el miedo y empezamos a acompañar desde la conciencia. Entonces, la crianza multilingüe no necesita perfección, necesita comprensión, coherencia y un propósito claro, ¿sí? Que sepamos hacia dónde vamos. Entonces, cuando, para resumir, cuando nosotros sabemos que una lengua em, que ha sido adquirida porque los niños la han escuchado, cuando esa lengua está ahí, intentamos con todo que se pueda usar, que los niños tengan la motivación para usarla. En el día a día nos podemos asegurar de que esa lengua se va a mantener viva. Así que, bueno, ya sabemos que hay muchísimo que podemos hacer para poder mantener ese idioma vivo y sobre todo que se sostenga a través del tiempo y se mantenga a través del tiempo. Si no estás muy seguro de cómo va tu crianza multilingüe y quieres saber, yo creé un quiz a donde vas a poder contestar y recibir los resultados de cómo vas en el camino de la crianza multilingüe. Da igual si tienes 2, 3 o más lenguas. Te dejo el quiz en la descripción de este episodio y aprovéchalo porque por el momento es completamente gratis y te va a ayudar muchísimo a darte luz para saber por dónde ir, qué cosas tal vez tengo que mejorar y qué cosas, por ejemplo, no son lo suficientemente claras o efectivas para que la lengua se mantenga a través del tiempo y cómo sí hacer cosas claras y efectivas para que ese idioma se mantenga. Así que
entra aquí al link y nos vemos en el siguiente episodio o escuchamos, depende de donde estés, viéndome de qué plataforma o escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.